Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Andrés Pacagüey y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema de transistores BJT o transistores de unión bipolar. Entonces rápidamente vamos a ver qué es el transistor de unión bipolar. Nos dice que es un dispositivo electrónico de estado sólido que consiste en dos uniones, la unión P y la unión N, muy cercanas entre sí, que permiten aumentar la corriente y disminuir el voltaje. Listo. Entonces rápidamente vamos a analizar entonces cuáles son las funciones de un transistor. Las funciones básicas de un transistor nos dicen que puede trabajar como amplificador, como oscilador, conmutador o rectificador. Para saber si un transistor está bueno o no, y para saber si es NPN o PNP, vamos a analizar estas dos gráficas. Esta primera, que es colocar un multímetro y colocamos el selector en medición de resistencia o de diodos y colocamos el positivo del multímetro en uno de los tres terminales del transistor y hacemos la medición en los dos otros puntos. Al tener que nos da medidas o dos medidas, quiere decir que es NPN. Pero si nos da solo una medida, quiere decir que no es NPN, sino PNP. Y para medir los PNP, usamos el negativo del multímetro como punto fijo en uno de los tres terminales y hacemos las dos medidas. Si nos da las dos medidas, quiere decir que es un PNP que tiene que dar para los dos, pero con la diferencia de que uno es con el positivo del multímetro y el otro es con el negativo del multímetro. Listo, ahora teniendo ese punto fijo, ya sabemos cuál es la base, que es el con el que nos van a dar las dos medidas. Ahora tenemos que saber cuál es el emisor y cuál es el colector. Entonces el colector o la medida para saber cuál es la corriente directa en el emisor siempre es la corriente más grande de un transistor y la corriente base es más pequeña. Dice, se puede suponer entonces que la base del emisor de un transistor, en este caso, pues va a variar. ¿Listos? Entonces, siempre, al ya tener identificada la base, el valor que nos dé mayor, su valor mayor, va a ser siempre la del emisor. Entonces, vamos a analizar los dos valores que nos dieron con respecto a la base y el mayor siempre va a ser el emisor. Entonces ya tendríamos identificado cuál es la base, el emisor y el colector. Y así sucesivamente para cualquiera de los dos casos. Listo. Ahora vamos a analizar en los transistores el famoso beta. ¿Qué es el beta de un transistor? Entonces nos dice que el beta de un transistor bipolar es el que nos indica la eficiencia del transistor, relacionando la corriente de colector con la corriente de base. Cuanto mayor es el número de beta, mayor o más grande es la eficiencia del transistor. Es decir, que con una corriente de base pequeña es capaz de entregar una corriente de colector grande. Entonces aquí podríamos ver la amplificación que puede tener un transistor, como por la base puede recibir una corriente mínima, pequeña, pero puede amplificar su corriente, entregar una corriente grande en el colector. En algunos casos, el beta no se encuentra como beta, sino como HFE, y de hecho en los instrumentos de medida como multímetros lo encontramos es como HFE. Entonces, ¿cómo en un circuito de transistores, cómo hallamos el beta de un transistor? Lo hallamos mediante esta fórmula. En este caso voy a explicar solo el beta, porque este es el alfa y bueno, se halla para el alfa, pues también es importante, que es conocido como alfa y hace referencia a la relación entre la corriente de colector y la corriente del emisor. Pero en este caso vamos a explicar el beta, que es la relación que hay entre la corriente de colector con la corriente de base. Y tendríamos tendríamos el beta. Listo. En esta tabla vamos a analizar tres tipos de transistores. El 3904, 3906 y un complementario que es el A733. El 3904 como NPN, el 06 como PNP
y el complementario como PNP. Estos valores que vemos hasta acá, el package, es el encapsulado o la cubierta del transistor como tal, y para los tres casos es TO-92. De 3 pines son estos transistores, y el beta, que mirábamos que es la ganancia del transistor en estos tres casos, este valor lo sacamos del datasheet de cada uno de estos transistores. Entonces, para el primer caso me dice que el datasheet me dice que tiene un beta nominal mínimo de 100 y un máximo de 400. Y nosotros hicimos la medida, se hizo la medida del 3904 en el multímetro y nos arrojó un valor de 349. Es decir, que tenemos, digamos, de cierta manera el porcentaje está en 349. Entonces está bien. Y así sucesivamente para los siguientes casos, 279 y 196. Entonces ahora vamos a analizar el datasheet del 3904, que es un NPN 3904, listo. Entonces acá nos indica el encapsulado, que ya lo revisamos, este O-92, nos indica cuál es el emisor, cuál es la base y cuál es el colector. Entonces nos dice que el 1 es el emisor, segundo es la base y tercero es el colector, pero no siempre esta configuración es para todos los transistores, no siempre es la misma. ¿Qué se analiza o qué nos da la hoja de vida de este transistor? Nos dice el valor de corriente base colector, el voltaje colector emisor, el voltaje emisor base, la I en el colector, que es importantísima esa I para hallar el beta, que es de 0.2 amperios, la máxima potencia de disipación, la temperatura máxima que trabaja el transistor y la mínima. Rápidamente analizamos el beta, que es la corriente de ganancia. En este caso nos decía en la tabla que el mínimo era de 100 y el máximo era de 400. Al hacer la medida nos varía un poco. Nos da la clasificación o los rangos del beta, el HFE, que es, digamos, una codificación que hay de 100 a 200, 0, Y para 200 y 300. En este caso la medición que nos dio a nosotros estuvo en G porque estuvo por encima de 300. Y aquí nos indica, digamos, algunos parámetros frente a algunas tablas donde se analiza la corriente de colector con respecto al voltaje del emisor colector. Se analiza también, y todas las tablas que vemos acá se analizan con respecto a la temperatura. O sea, la temperatura juega un papel muy importante en el análisis o al momento de comprar un transistor para la función que lo necesitemos. Es muy importante tener presente todos estos datos para saber la configuración de ellos. Listo, ahora vamos a analizar el datasheet del 3906. Entonces 3906, vamos a la parte de arriba. 3906 es un diodo PNP, el encapsulado es el mismo, y en este caso la configuración es la misma: emisor 1, base 2, colector 3. Ahí no varía tanto. Listo, lo mismo, voltajes de emisor colector, emisor base y de colector, temperaturas, y vamos a ver la ganancia del beta o el HF1, y nos dice que también es de 100, mínimo de 100, máximo 400. También nos da una clasificación, unos rangos que ya vamos a analizar ahorita las tablas, y prácticamente ahí encontramos lo que necesitamos. Ahora vamos a analizar el A733, que es un diodo complementario PNP, y nos damos cuenta que, bueno, el encapsulado sigue siendo el mismo, TO-92, pero aquí varía el orden de los terminales. Nos dábamos cuenta en los anteriores que el 1 era el emisor, el 2 era la base y el 3 era el colector.
En este caso el 1, ok, sigue siendo el emisor, pero el 2 ya no es la base, sino es el colector. Y el 3 ya no es el colector, sino es la base. Entonces aquí ya vemos el primer cambio en la configuración. Aunque es un complementario PNP, no es igual que el PNP que ya analizamos anteriormente. Y nos damos cuenta que, digamos, los valores frente a corriente, voltaje, emisor base, emisor colector, varían también un poco a los ya analizados. Y el beta, que es el que quiero que analicemos, nos dice que tiene un mínimo de 90, se está por debajo de los otros, los que analizamos anteriores, el mínimo era de 100 y 400 era el máximo. En este caso tiene una referencia de menor, que es 90 su beta en mínimo, y por alta 600. También tiene una clasificación beta y las tablitas para mirar cómo se comporta la corriente de ganancia en colector con respecto al voltaje colector emisor, y todo eso teniendo en cuenta también con las temperaturas. La temperatura es muy importante en los transistores. Listo, entonces volvemos a la tablita. Este valor que vemos acá es el que medimos en el multímetro. Para este caso vamos a usar el multímetro. Este multímetro donde vamos a medir en la parte de abajo, no sé si se alcance a ver bien, vemos que nos indica el HFE, que es el que nos puede medir el beta del transistor como tal. Entonces vamos a analizar primero el 3904. 3904 me dice que es un transistor NPN, entonces busco la referencia acá, NPN, emisor base colector, y nos va a arrojar un valor. Entonces si analizamos, si vemos acá dice 350, 349, que es el valor que tenemos acá, es el mismo valor que tenemos acá. Y ahora vamos a analizar el 3906. 3906. Listo, vamos a analizar el 3906 y al analizarlo nos damos cuenta, no sé si logran verlo ahí, dice 280, 279, que es el valor que tenemos acá. Listo, ahora vamos a analizar el complementario. El complementario, bueno, este sí ya varía la configuración también, ya el orden no es emisor base y colector, sino que es emisor colector base. Entonces vamos a revisarlo y nos dice que es un diodo PNP. Entonces si analizamos ahí, si alcanzamos a ver, nos dice que da 197, 196, y ese es el valor que tenemos en esta tablita. Entonces ahí podemos ver las variables de la variable beta con respecto a la variable nominal beta de cada uno de los transistores. Este es la fórmula para hallar el beta en un circuito de transistores. Es la corriente de colector sobre la corriente de base, que lo analizamos en los datasheets de cada transistor. Siempre nos va a dar la corriente de colector, y en algunos casos tenemos que hallar la I de base, porque pues esta ya no la da en el datasheet, pero esta normalmente no nos la da. Entonces lo que hacemos es despejar la fórmula y ahí tenemos el beta como tal. Entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y nos veremos en una próxima ocasión.